Bueno, después de algunos tropiezos que hemos tenido en esta masterclass, está con nosotros la psicóloga Claudia Escobedo, que nos va a hablar de la importancia del movimiento en el desarrollo de los niños. Ella trabaja en el centro EFRA y para que pueda compartir pantalla, en este momento te cedo los controles. Adelante. Muchas gracias. Listo. Ay, ahí estamos. Pues muy bien. Yo soy Claudia Escobedo, soy psicóloga del Centro EFRA. En el Centro EFRA es un centro especializado. Tenemos varias terapias, terapia de lenguaje, de neurodesarrollo, de aprendizaje. Damos terapia emocional para niños, adolescentes y adultos. Y bueno, hay algunas otras especialidades. En este caso fuimos invitados por Flor. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, esta plática surgió a partir de la necesidad de saber cómo es de importante la parte del movimiento en los niños y cómo tendemos a prohibirles en algunos momentos que se muevan, que estén como todo el tiempo sentados. Y bueno, en este caso del confinamiento, pues también surgió entre pláticas con pacientes y también platicando con Flor de muchas necesidades de saber qué hacer en estos momentos cuando el niño tiene que estar frente a una pantalla. Entonces, vamos a abordar la parte de la importancia y el porqué de esta parte del movimiento y algunas estrategias o cosas que podemos hacer durante el confinamiento y en general y también poder aplicarlos en el aula. Y bueno, el ser humano necesita del movimiento para sobrevivir. Esto quiere decir que el movimiento nos lleva a estar todo el tiempo en interacción con el ambiente. Cuando un niño nace, no tiene esa facilidad ni tiene este aprendizaje ya prehecho para poder moverse en el ambiente y interactuar con su medio ambiente. Tiene que aprenderlo. Entonces nosotros como adultos tenemos que brindarle esta facilidad del movimiento. Como se los comentaba, a partir de que el niño tiene esta necesidad, es, es decir, nosotros somos uno de los, eh, ¿cómo decirlo? Como de los seres o animales que se tardan más en poder aprender a desarrollar esto. Somos el mamífero que más tarda en tener todas estas herramientas. Tardamos 6 años en tener toda esta parte. Quiere decir que nosotros a los 6 años ya tendríamos que tener todas las herramientas para poder sobrevivir. Y esto depende de nosotros como adultos, podérselo brindar al niño. Y esta parte de adaptarse al ambiente tiene que ver con el movimiento. Piaget, eh, les voy a hacer como un breve en general de qué es lo que decían cada uno de estos autores del movimiento. Piaget, por ejemplo, nos comenta que los bebés y los niños son investigadores innatos. Esto quiere decir que el niño está todo el tiempo en investigación de su medio ambiente. Y una de las cosas que llega a comentar es que, por ejemplo, cuando un bebé hace algún movimiento y tira alguna cosa y nosotros nos hartamos porque los niños tiran y tiran las cosas muchas veces cuando están en su sillita y tiran algún objeto y es como, ay, es que todo el tiempo lo tira y no es nada más un juego, es una investigación que está haciendo. El niño es un científico en busca de todo lo que hay en su medio ambiente, desde el cómo suena, si se cae, si no, si se rompe, si no. Todas esas cosas las hace el niño para interactuar con su medio ambiente y conocerlo. Por eso dice Piaget que el niño es un científico y un investigador. Vygotsky, por ejemplo, creía más bien que esta parte del movimiento y del desarrollo del niño tiene que ver con este acercamiento a la sociedad, ¿no? Por otro lado, Rigal habla de una parte como más biológica y dirigiéndose a que el movimiento es algo que viene dentro de nuestro eh, sistema nervioso y que es completamente importante para una interacción y adaptación con el ambiente, que es algo que ya mencionamos. María Montessori, por otro lado, le da la importancia al movimiento para que el niño tenga un mayor aprendizaje. Esto es que el niño tiene que hacer varias repeticiones para llegar a un punto de aprendizaje y poder tener este refinamiento y aprender algunas otras cosas. Sin el movimiento no tendríamos realmente un buen aprendizaje.
Entonces, por tanto, vemos que la vida en general es movimiento y es esta parte de que el movimiento nos lleva a un punto de la voluntad y la voluntad a su vez de la independencia. Esto quiere decir que un niño al poder interactuar con su medio ambiente va teniendo cada vez en su conducta un refinamiento y va pudiendo darse cuenta, nos vamos a podernos darnos cuenta de que tiene voluntad. Por ejemplo, si un bebé está interactuando con una sonaja y poco a poco la mueve, pero en algún punto ya llega y se la mete a su boca, esto quiere decir que ya tiene una voluntad y ya está decidiendo que va a ponerlo en su boca, ¿no? Sería como una pequeña parte de la independencia de este niño que está decidiendo hacer eso. Y así lo vemos, por ejemplo, en la imagen, una niña que ya tiene una capacidad de moverse para poder tener esta independencia del vestido, ¿no? La exploración entonces para los niños en su ambiente, el descubrimiento de nuevas cosas, el control que tienen, el equilibrio que tienen y la expresión, así como el juego, van a ser herramientas fundamentales para que un niño sobreviva en el día de mañana. Esta como en general texto no le quise poner incluso imagen porque me pareció sumamente importante entender cada uno de estos puntos, ¿no? Un niño que ya está en esta etapa de exploración, que está en búsqueda de aprendizajes nuevos y que está descubriendo de su mismo entorno, que va teniendo entonces, como bien lo dice ahí, el control, esto quiere decir, como lo decíamos hace rato, la parte de la voluntad, que él decida qué descubrir y qué hacer, va a dar estas herramientas para que sea un adulto independiente el día de mañana. Eh, Entrando un poco más en la filosofía Montessori, María Montessori maneja que no podemos dividir, o que sería un acto, digamos, muy erróneo, el dividir la parte de los sentidos, la conducta y los músculos. Ella maneja que es una triada y que es algo muy importante, ¿no? Que el cerebro, así como los sentidos y los músculos, son una sola cosa y nos dan como tal la conducta de lo que queremos hacer. Y para esta conducta pues necesitamos de movimiento, ¿no? Si no, no tendríamos el movimiento, entonces es observable y es medible y es cuantificable y entonces nos da esta parte de la importancia que realmente queremos, digamos, llegar a tener. Por tanto, entonces, los músculos vienen siendo un órgano psíquico. Ella dice, María Montessori maneja, que entonces los músculos como tal tienen una característica psicológica completamente, ¿no? Nosotros cuando hablamos tal vez del sistema nervioso o de la parte de la psique, todavía nada más pensamos tal vez en la mente o en el cerebro. Sin embargo, ella cree que es y maneja que es un todo, un completo, porque si no tuviéramos este movimiento y esta conducta, no podríamos saber qué realmente está pensando un ser humano o qué quiere hacer. Entonces, esta parte nos da también la voluntad y así podemos identificar qué es lo que quiere expresar esa persona y en este caso qué quiere expresar un niño. Eh, Quise manejar aquí tres cosas muy importantes. La primera es las neuronas espejo. Las neuronas espejo, como algunos sabemos, están en la parte de los frontales de nuestro cerebro y ellas nos dan esta parte de actos reflejos. Por ejemplo, cuando alguien bosteza y bosteza a otra persona, no quiere decir que nada más porque te lo pegó, sino porque estas neuronas tienen que ver con la parte de la empatía. Son un reflejo de que la otra persona está haciendo algo. Y eso es algo como muy característico. También cuando una persona se cae y tú tienes como este sobresalto y esta energía que sale, esta adrenalina, tiene que ver con esta parte de la empatía que tú estás teniendo hacia esa persona. Puede que no la conozcas, sin embargo, nuestro cerebro está hecho para eso. Los niños aprenden esta parte. No solamente es biológico, en este caso las neuronas espejo es algo completamente biológico, sin embargo, también lo van aprendiendo y también tiene que ver con este movimiento. El aprendizaje, como bien lo comentan los científicos que habíamos mencionado antes, viene a ser un resultado de todo
esta parte que el niño pueda rehacer en su mundo, que tenga esta movilidad en general, nos da esta parte del aprendizaje. Y para tener este aprendizaje necesitamos la repetición, ¿no? O sea, incluso nosotros mismos como adultos no lees algo y tal vez ya lo aprendes enseguida, o no haces una receta de cocina y la aprendes ese día, sino necesitas de varias repeticiones. Y en el caso del niño necesita repeticiones constantes de ese movimiento, ¿no? Desde el aprender a cómo atarse una agujeta, desde el aprender a brincar de cierta forma o subirse ciertos obstáculos, todas esas cosas tienen que ver con repetir y repetir y repetir esas cosas. Y los niños les gusta hacerlo, pero muchas veces no permitimos porque creemos que tal vez no está bien que lo haga en ese momento o no es prudente. Sin embargo, el niño tiene esa necesidad de refinar ese movimiento. Y bueno, después de darles toda esta explicación, me dices, bueno, ok, Clau, ¿y cómo lo hago? Ya que me dijiste que es muy importante que mi hijo o mis alumnos estén en movimiento, ¿qué hago? Yo dividí, ya que queríamos hablar de la primera infancia en general, dividí un poco lo más posible como las edades y algunas recomendaciones en general en cuestión de movimiento y qué es lo benéfico para ellos en esta etapa, ¿no? La primera parte son recomendaciones para niños de 0, digamos, meses, hasta el año y medio, que es a donde se llega más o menos la parte del de la caminata concreta, ¿no? Permitir que tu bebé esté en contacto con las texturas y conozca su cuerpo. Los niños en ese momento, la parte que más tienden a, y que es más importante desarrollar es toda la parte de los sentidos. Entonces, ¿qué es importante? Que esté en contacto con todas las texturas posibles y no es que lo tengas que tapar todo el tiempo o que tengan que estar destapado todo el tiempo, pero sí tienen que estar en contacto con todas las texturas. Y no hablemos solo de las suaves, porque muchas veces piensan en la parte de terapia de estimulación, cuando les llego a sacar algunas texturas, la gente me dice, o las mamis en general, es como, ay, es que esto está como muy duro. No es que un bebé no pueda sentirlo duro. Sí, claro que le puede, o sea, no vas a dejar que se haga con un cepillo o algo que se corte, no, pero también lo tiene que conocer. Tú estás proviéndole de todas estas cosas para que el niño lo conozca, porque es un mundo nuevo. Y de hecho, esta parte de terapia es bien enriquecedora porque ver la alegría que tiene un niño y esta emoción al poder tocar por primera vez una semilla es algo completamente impresionante, porque nosotros estamos ya acostumbrados a muchísimas sensaciones, a muchísimas texturas y no conocemos o no notamos como la importancia o lo bien que se siente o lo pasamos ya. Entonces, ver que un niño realmente está viendo cómo caen estas semillas o cómo se sienten cuando empieza a sentirlo en sus dedos es de suma importancia porque estamos desarrollando toda la parte de sus sentidos. Realizar ejercicios todo el tiempo para la caminata y el gateo. Aquí un punto muy importante de la parte del gateo. He escuchado muchísimas veces que me dicen como, pero es que yo no gateé. O sea, no importa, su papá no gateó o el primo tal no gateó y no le pasó nada. Expliquemos el porqué del gateo. El gateo es de suma importancia. ¿Por qué? El cuerpo humano, para que tenga este refinamiento en todas sus cosas, en todos sus movimientos, requiere de motricidad fina. Y la motricidad fina, digamos, es lo más pequeñito y lo que todo el mundo sabemos como motricidad fina son las manos. Sin embargo, para llegar a eso, tienen que moverse músculos de diferentes formas para llegar a que yo maneje, por ejemplo, un lápiz, la parte de grafomotricidad. Y tengo que dividir varias partes de mi cuerpo para llegar a eso. Tan solo para el hecho de poder escribir yo, tengo que hacer una disociación, así se le llama, que esto es dividir esta parte del movimiento de mi músculo, de mi hombro, de mi codo hacia mi muñeca y de mi muñeca hacia cada uno de mis dedos. Es una completa división de cada parte del movimiento hasta que yo puedo hacer solo esto al escribir. ¿Sí? Y tengo que movilizar toda esa parte. Cuando vemos, de hecho, algunos niños como que serán unos 4 años, 5, el movimiento es completamente de todo el brazo y es normal porque todavía no hacen esta disociación. Y la parte donde el primer movimiento donde un bebé aprende a hacer esta disociación y esta división
es en el gateo, que es que los músculos y los hombros se muevan de una forma, digamos de aquí para arriba, y la otra parte hacia abajo, hacia otra forma, ¿no? Y entonces estamos haciendo hacia un lado los pies y las manos están en sentido contrario y así va haciendo este movimiento de gateo. Esto es prácticamente el pre a la lectoescritura. Entonces, díganme si no tiene una gran importancia el gateo. La parte de la caminata, claro, es de suma importancia que el niño tenga que explorar y que aprenda a caminar. ¿Se va a caer? Sí, sí, se va a caer. ¿Se va a llegar a raspar? Se va a llegar a raspar, pero es de suma importancia que él pueda aprender a tener también estas pequeñas dosis de frustración, porque es importantísimo, y que pueda aprender a decir, aquí no, aquí sí me puedo, hasta se dejan caer en algunos casos. Yo lo he llegado a ver en escuela y también en la parte del consultorio, algunos niños que saben cuándo es y se dejan caer así, con todo el peso del mundo. Y cuando es algún piso más fuerte, digamos ya cuando es duela o algún otro, no se dejan caer, lo saben perfecto porque aprenden y sienten la textura de esas cosas y de el peso y todo. Y entonces ellos aprenden a hacer esta diferencia. Por todo esto, la importancia del movimiento en esta etapa es para que el niño conozca todas las sensaciones, conozca primeramente el mundo y comience a tener un movimiento voluntario y dirigido. Esto es que yo ya sepa hacia dónde voy a mover mi mano para poder obtener algo. ¿Qué no favorece en estos casos? Como algunas cosas que ya medio comenté, pero una de las más importantes que he visto en bebés muy pequeñitos son los guantes. Los guantes muchas veces los manejan porque los niños se llegan a rasguñar. Y claro, es importante que no se lleguen a rasguñar y tenemos que tener cuidado en esa parte. Sin embargo, al no tener esta sensación en las manos, creamos a bebés inseguros y con falta de estas sensaciones. Y estas texturas también van ligadas con la parte de la alimentación. Entonces, tenemos que permitir a los bebés que toquen y que sientan todas estas texturas y que aprendan a hacer el movimiento con sus manos, que aprendan a dirigir y poder tener la aprehensión, que es otro de los movimientos que se tienen que dar en esta etapa, ¿no? El poder tomar un objeto y dirigirlo como siempre será su boca, porque su boca es la forma en la que están conociendo más y tienen más desarrollado en ese momento. Eh, Tener almohadas alrededor también es algo que surge mucho, ¿no? Si yo dejo a mi bebé en algún lado o le pongo cosas para que no se mueva. Y más cuando ya está en la etapa de gateo. Es como que le ponen un montón de cosas para que no se salga de ahí. Claro que vamos a tener que tener cuidado porque ya es un bebé que está en exploración y que quiere moverse y que va a querer tocar todo y que ya va a intentar muchas veces pararse y no pasa nada. Él tiene que aprender a tocar y a sentir, como lo mencioné antes, esta parte y saber hasta dónde se tiene que frenar y hasta dónde no. Eh, Otro de los puntos también muy importante es la andadera. La andadera también hay muchísimas cosas como con los guantes, ¿no? Lo que hace es que el niño se recarga completamente todo su peso y está sentado y no tiene esta movilidad en los pies como tal, aparte de que también llega a modificar un poco la cadera. Los pies los deja completamente, digamos, sueltos y no tienen esta fuerza en las piernas necesarias para dar un paso. Son niños que se tardan un poquito incluso más en brincar, aunque lo llegan a hacer y es digamos, algo que ocupamos de ayuda. Sin embargo, no es recomendable porque el niño no aprende tampoco a caer. Y esto es bien importante, porque un niño tiene que saber, incluso como lo decimos, cuándo meter las manos, ¿no? Este acto reflejo es importante para una caída fuerte. En el caso de todas estas cosas, me falta el canguro para la caminata. No sé cómo se llama muy bien, y perdón que no lo busqué, pero es este cangurito que tiene como unas astas y que los toman por arriba para ir aprendiendo a caminar con ellos. Es muy cómodo para nosotros como adultos porque no lo vas agarrando de la mano, ¿no? Y no te lastimas la espalda. Es comodísimo. Sin embargo, lo que le enseñas con eso también es que tú lo sostienes. Y esta parte psicológica es algo fuerte. Tú estás para sostenerlo, pero no para que él aprenda a caerse.
Y eso también tiene que aprender a hacerlo. Y entonces todos estos mensajes le dan al niño inseguridad, le dan un mensaje de que no puedes hacerlo. Y claro, llegan a suceder algunos accidentes con ellos, como en todos. La que más yo me quería referir es en la parte de las almohadas. Cuando es un bebé muy pequeño y tú le pones almohadas alrededor, si es un bebé que todavía no tiene la capacidad de moverse y quitar una almohada, llegan incluso a tener accidentes con ellos, ¿no? En el caso de la andadera, si llega a tener un tope en algún lado, el bebé tendrá que salir volando. Yo sé que hay muchas cosas en las cuales podrían pasar cosas similares o incluso peores, pero pues son algunos puntos importantes por el cual no usarlo, no usar esas cosas para los bebés en esta etapa. Pasamos a la siguiente. Bueno, las recomendaciones para 1 año y 3 años, bueno, de 1 a 3 años, es estos niños necesitan completamente movimiento para correr completamente, ¿no? Porque ya tienen, la mayoría en esta etapa ya tienen la caminata concreta, hablando del año y medio para arriba, y tienden todo el tiempo a estar en movimiento, a querer correr. ¿Qué puedes hacer ahí? Como bien lo puse, sí hacer cosas para correr, pero también para hacer cosas con circuitos, que tú puedas tener en tu casa algunas cosas para que haya algo que subir, bajar, agacharse, arrastrarse y que esta parte de los movimientos nos van a ayudar de nuevo a hacer esta disociación entre cada parte, ¿no? Eh, Llevar y traer cosas. Esto a mí me encanta porque yo lo vi en Montessori y a mí me encantó. Yo no entendía cuando yo entré a una escuela así, ¿por qué tenía que el niño, si tenía una charola y tenía varias cosas, por qué no podías ir como nosotros estamos acostumbrados? Y no sé si sea muy de México, que vas, te cargas todo para no regresar 3 veces y te llevas todo en tus manos, ¿no? Y así no puedas ni abrir una puerta, tú vas cargada de 1000 cosas. En el caso de los niños, la parte del movimiento y esta parte de repetición les sirve el hecho de que si tienen que llevar varias cosas, si son 5 cosas, ya es la jarrita, la tablita y varias cosas, el mantel, va y viene por cada cosa. Y yo la vez que observé por primera vez eso, me parecía como, ay, pobre niño, ¿por qué no le ayuda a la maestra, no? Después entendí esta importancia de que el niño esquivara entre las mesas, porque las mesas Montessori están acomodadas en todo el ambiente, y hay más niños, obviamente pasando con otras cosas, en los casos y en los ambientes más digamos, de los niños más grandes, hay niños con tapetes en algunos puntos. Entonces el niño tiene que pasar sin pisar el tapete, tiene que cruzar con su charola, o en este caso el que me encanta es cuando llevan la jarra con agua y van pasando y van con una cara de susto, pero ves que el niño después de que lo hace 3 veces ese ejercicio, va con una seguridad de que lleva un peso suficiente cargando en las manos y va pasando entre las mesas y ya se puede dar hasta el lujo de voltear, chismear y platicar con el otro. Entonces, todo esto lo podemos hacer en casa. El hecho de que si van a hacer la comida y pueda ir y venir y traer alguna cosa, ya sea los manteles o los vasos, alguna cosa que él sí aguante y puede traerlo. Tenemos que brindarles esta parte de confianza en el que sí puede hacerlo. Y claro que va a haber algunos momentos en el que se caigan y se rompan las cosas, pero también eso es parte de la vida, ¿no? Tiene que aprender a que si algo se cae, si algo sucede, hay una consecuencia. Otro de las cosas que pueden hacer en casita es verter agua o semillas. Esto es de un recipiente a otro, van haciendo movimientos hacia un lado y otro, de ir pasando todo el líquido o todas las semillas. Estos que les comento nos pueden servir muy bien para en algunos momentos que están los papás en las llamadas y que no tienes oportunidad ahí sí de ponerle un circuito al niño o que esté corriendo por todo lugar, pero te va a ayudar a la motricidad fina, a la parte del movimiento fino y puedes tenerlo tú al lado y claro que va a tirar agua, pero le va a ayudar a ir conteniendo y esta seguridad de que confíes en que sí lo puede hacer. Y vas a ver que va a estar entretenidísimo. Y todos los materiales que tienen que ver con agua relajan a los niños y los hacen que lleguen a un punto de concentración súper bueno. Uno de los puntos, digamos, a favor son selección de objetos. Esto es que tengas como algunos objetos parecidos
Algunas presentaciones Montessori son que tenga, por ejemplo, 3 semillas que son iguales y puedes poner conchitas en otro lado y puedes poner grupos de 3, para esos niños son grupos de 3 más o menos, o bloques, por ejemplo, si no tienes en casa, bloques de colores y entonces ellos van seleccionando los colores y los van poniendo en diferentes canastas, ¿no? Esta es la canasta rosa y ahí van todos los rosas, la canasta azul y van todos los azules y va haciendo este movimiento, digamos, fino, desde poder con la pinza, poder tomar el objeto, pero lo tienes sentado, que no está padrísimo, pero hay un movimiento, ¿no? Otro también que puede favorecer es la parte de las alcancías, para favorecer la parte de la motricidad fina. No es precisamente que tú tengas con una lata puedes abrirle algo y ir metiendo. Y claro, por supuesto, la música. Estos son ejercicios que les acabo de dar, son para cuando no tienes esta opción de movimiento. Cuando sí, entonces es un niño que puede estar no necesariamente sentado, porque no es un niño para que esté sentado. Necesita esta parte de ir repitiendo movimientos y para esta edad sería importante que pueda aprender a controlar la parte de la motricidad fina y también el hecho de poder brincar o hacer algunos movimientos. Hay muchos profesores que ahorita están dejando planas y cosas así. Entonces, puedes ocupar que haga una y que dé 3 vueltas y tú le aplicas el circuito, ¿no? 3 brincos ahí dentro de un aro y regresas conmigo y haces algún otro ejercicio, pero no tiene que estar en completo, eh, digamos, sin movimiento. ¿Qué aprenden los niños en esta etapa? Pues a controlar justamente cada uno de sus músculos y a dirigir. El refinamiento, claro, porque ya van pudiendo dirigir más su movimiento en cuestión a algo motriz, fino, y muchísimo, y es completamente de esta etapa, el equilibrio, porque sabemos muy bien que un niño incluso de 2 años todavía camina tambaleándose y es importante entonces que tú puedas poner circuitos en casa, incluso desde alguna cinta marcada digamos, en el piso o si en los azulejos que se pueda él fijar, ir y venir en un solo punto. Puedes ponerle algunos contenedores en cuestión a que tenga un carril y que le digas que no se puede salir de ese carril, ¿no? Otra cosa que podría hacer es estar llevando algo en la mano, ir y venir con eso, porque un niño de la siguiente etapa ya puede traer con facilidad un objeto pesado. Ellos apenas empiezan a poder contener un objeto. Entonces, esto de caminar con un objeto es uno de los primeros puntos que también tendrían que aprender en esta etapa. ¿Qué no favorece? No favorece estar en la tele y en la tablet. Porque en general al mundo no nos favorece esto y no es nada benéfico en este momento, Claudia, por cómo estamos. ¿Por qué no es adecuado? Nuestro cerebro está, digamos, biológicamente capacitado para que atendamos a movimiento, luz y sonido, que son las 3 cosas que nos brinda muchas veces algunos videos para los pequeños de esta etapa y de la siguiente. Entonces están todo el tiempo en movimiento los muñecos y tú dices, es que se súper entretiene. Está todo el tiempo pegado a la tablet y lo puede entretener muchísimo tiempo, porque su cerebro está atendiendo a estas 3 cosas, a movimiento, luz y sonido, pero lo está viendo solamente. Nuestro cerebro requiere que nosotros aprendamos y estemos favoreciendo a su propio movimiento, porque mientras esté así, sí va a tener contenido, pero solamente la vista. Y por otro lado, esta parte de la tecnología en cuestión a cosas visuales también es digamos, algo no benéfico, porque uno, sus ojos no están todavía con el desarrollo adecuado para este tipo de pantallas. Y dos, para la parte del sueño es súper delicado. El estar expuesto ante luces artificiales como es una pantalla, lo que hace es que como todavía los gráficos no están adecuados para su cerebro, más bien para su ojo, el cerebro se queda demasiado activo y entonces tienes una hiperactividad cerebral aunque él esté dormido y entonces no está teniendo un sueño de calidad. Y por otro lado, puedes tener también un niño muy activo, pero realmente es por esta hiperactividad que le está dejando tener este tipo de gráficos visuales.
para los 3 y los 6 años. Bueno, ¿qué podemos hacer aquí? En esta etapa que ya tienen un movimiento más concreto en general y tienen más capacidades, ya puedes destinarle alguna responsabilidad en casa, ¿no? ¿Como cuáles serían? Puede ser desde tender su cama, ordenar sus juguetes, ordenar alguna cosa de su cuarto, ayudar a poner la mesa, el ven y trae mi pon, ¿no? E incluso todo esto tiene que ver para poder dar estructura, ¿no? Si yo voy a decirle que ponga la mesa, no es que venga y deje los vasos nada más en la mesa, sino le puedes decir incluso y darle indicaciones de más instrucciones para la parte de atención, ¿no? Es pones aquí un vaso y pones ahí el de papá y del otro lado el de tu hermano y ya va teniendo un orden y una estructura. Puede incluso tirar la basura, ayudarte a barrer. Toda esta parte de movimiento de verdad no es que tú obligues a tu niño a hacer qué hacer o que te ayude en casa porque tú no puedes, sino es un acto de independencia porque ya pueden hacerlo y le ayuda a todos sus movimientos. Puede ayudar incluso en la cocina a preparar algunos alimentos. Esto podría ser el hecho de eh, verter alguna, no sé, desde poco de leche y servirse, o ayudarte a pasarte algunas cosas porque tú vas a preparar, hornear. No está, digamos, peleado con que un niño pueda estar en cocina. Sé que por la parte de la estufa lo tenemos como súper metido el hecho de que un niño no puede estar ahí. Claro, es con supervisión, pero tú puedes incluso darle un cuchillo sin filo y ponerlo a cortar un plátano que lo sirva para los demás. Hay cosas que sí puedes hacer. Llevar sus pertenencias. Esto me refiero a cuando estamos ahorita en clases, por ejemplo, virtuales, y que tú le ayudas al niño a que lleve todo, ¿no? Tiene que llevar crayolas, hojas y la mochila y el cuaderno y van hacia la mesa y tú le llevas todo y dejas que el niño se siente. El niño puede hacer esta parte también de movimiento, ir y llevar y traer sus cosas, hacerlo responsable de estas cosas y también le generas independencia, ¿no? Y en el caso ya de lo exterior, incluso hasta cuando van a algún lado y llevan sus mochilas, muchas veces sus mochilas o sus juguetes los cargas tú como mamá y no permites que el niño tenga esta responsabilidad y también tiene que ver con movimiento, ¿no? Desde el yo cargo, esto sí lo aguanto y puedo moverme con él o esto no y entonces también va a dejar juguetes. ¿Qué otra cosa sí puedes hacer? Lanzar y cachar. Eso lo puedes hacer perfectamente en casa, desde con un globo hasta con alguna pelota un poco pequeña. El hecho de estar lanzando puede ser incluso sentados uno a otro o pasártela de un lado a otro. Y esto también lo va a ayudar a su movimiento, ¿no? Y de nuevo, música. La parte del movimiento y el ritmo es de suma importancia para el aprendizaje. Nos ayuda también a la parte del lenguaje. El que tú vayas marcando ritmos con ellos y vayan pudiendo cantar a ese ritmo, les ayuda. Pero si hacen un ritmo con movimiento, te va a ayudar a una mejor coordinación y a una mejor estructura del niño. Entonces puedes perfectamente ponerlo a hacer ese tipo de cosas para que tú mientras estés haciendo algunas otras, ¿no? Puedes poner en el cuarto y que esté con alguna canción y que tenga que seguir algún video o alguna coreografía y ya pueda hacerlo. En esta etapa, pues el niño que está buscando la explicación del medio, el conocimiento de todo, ¿no? ¿Qué hace esto y por qué? Entonces, todo lo que acabamos de ver detrás de las sugerencias le va a ayudar a poder aprender esas cosas. Y ya va a tener un movimiento con causa, ¿no? Ya está dirigido, ya tiene un fin. ¿Qué no favorece? De nuevo hablamos de la parte de la tecnología que aplica para lo mismo. Aquí ya tiene un ojo más desarrollado, sí es cierto. Ya tienen algunos gráficos que son más visibles para él y que ya, digamos que no son dañinos. Sin embargo, también nos impide esta parte del movimiento para ellos, ¿no? El hecho de estar solamente haciendo tomando su tablet o incluso nada más viéndola sin que tenga esta repetición de ejercicios que realmente le funciona, ¿no? Y típico para esta edad, el
se está moviendo muchísimo un niño y le dicen siéntate, ¿no? Ya no puedes moverte porque no es adecuado, porque estás interrumpiendo. Cuando es un niño que podría estar haciendo alguna actividad, tal vez solo manual, o sí estar disperso en un lugar y con supervisión. En la parte de primaria baja, claro y perfectamente esta etapa ya puede tener una responsabilidad en casa, ¿no? Desde el ya tiene y ya está, ya puede estar su cuarto ya perfectamente limpio por él mismo. Su cuidado personal, esto hablo desde que es un niño que ya puede bañarse por sí solo, que puede limpiarse por sí solo, que puede elegir qué ropa ponerse, y el que puede ya lavar algunas prendas, y esto tiene que ver también con movimiento, ¿no? El movimiento no me refiero a que el niño tenga que estar ligado a cosas de qué hacer de casa, insisto, pero ya tiene esta capacidad de hacerlo, ¿no? Quiere explorar también un lugar y quiere tener este conocimiento, y todo esto se va a dar a partir de una actividad dirigida, pero ya la puede dirigir él, ya puede él decidir si van a jugar alguna cosa o si van a ensamblar alguna cosa, pero ya él lo puede dirigir, ya tiene esta capacidad de crear. Y puede incluso, ya puedes permitirle a él crear, por ejemplo, un circuito. Solo puede tener la imaginación de crearlo o de jugar a la casita y entonces vamos a crear la casita. Y también incluso actividades de taller, ¿no? Que ya pueden tener como desde el ballet o ya están en taekwondo. Todos esos movimientos nos van a ayudar a que sea un niño con más independencia. ¿Qué nos van a dar todas estas cosas? Seguridad, porque es un niño que ya sabe que puede tener todos estos, digamos, voluntades. Va a tener un orden y lo más importante en todo ser humano, una estructura, ¿no? Que tenga un porqué y un cómo hacerlo. ¿Qué nos favorece en este caso? Muchas veces el obligarlo a hacer y que ya no, él no pueda tener esta capacidad de decidir. No quiere decir que el niño haga todo lo que quiera. Ahí nos meteríamos como en una bronca en cuestión a límites, pero sí puede tener una decisión, ¿no? Pongamos un ejemplo. Puedes decidir si vas a jugar en el patio o puedes decidir jugar en tu cuarto, ¿no? Y ya no lo vas a obligar a que tiene que ser forzosamente en un lugar, sino ya puede decidir en cuál va a querer estar porque ya tiene esta capacidad de crear por sí solo y ya sabe las consecuencias de cada cosa. Bueno, el movimiento nos da entonces a conocer y a observar la conducta de cada persona y de cada niño, y como tal, como lo mencioné muchísimas veces, nos da independencia. Entonces podemos hacer y creer que podemos crear adultos independientes y felices, ¿no? Y bueno, eso es todo por mi parte. No sé si tengan alguna pregunta. Y pues están aquí mis redes sociales del Centro EFRA. Nos pueden encontrar como Centro EFRA, tal cual, en Instagram igual. Y pues dejo abierto si tuvieran alguna pregunta. Sí, vamos a dejar las preguntas, yo creo que para Facebook. Lo subo ya el video y dejamos abiertas, los invitamos a preguntar y a comentar. Y pues bueno, ya estará disponible en Facebook mañana. Esperamos que les sea de gran utilidad. Muchas gracias, Claudia, valiosa información, sobre todo para ahorita que están los niños en casa. Creo que para los papás conocer realmente como estos momentos de desarrollo y todas las sugerencias que nos estás dando, pues son de gran valor. Entonces, bueno, pues Love Me Mike te lo agradece infinitamente y esperemos pues seguir teniendo algunas otras charlas o máster o conferencias o talleres o lo que sea posible. Muchas gracias por la invitación y pues un gusto. Dejamos abiertas las preguntas para poder contestarlas ahí si tienen alguna sugerencia o duda.